Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar, un poquito de drama y por supuesto, esa química que tanto nos gusta ver. Vamos a sumergirnos en un momento muy comentado sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Siempre estamos al pendiente de las últimas novedades de nuestras estrellas favoritas, y cuando hay un poquito de tensión seguida de un gesto de ternura, tenemos que compartirlo. Así que prepárense porque hoy vamos a desgranar ese instante en el que Hande se enfada y Kerem aparece para consolarla, una vez más. Es ese tipo de situaciones que nos hacen suspirar, ¿no creen? Nos muestran un lado más humano, más real de estas personalidades que admiramos tanto. Y como siempre, si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series, las parejas de celebridades y en general, tener un buen rato de entretenimiento, les invito de corazón a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias por estar aquí, de verdad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos directo al grano. El título ya nos da una pista bastante clara. Hande Erçel se enfada y Kerem la consuela otra vez. Y es que así es la vida, señoras y señores. Incluso las figuras públicas, quienes parecen tenerlo todo, también pasan por sus momentos de frustración, de estrés, de enfado. Y lo fascinante aquí es cómo Kerem, una vez más, se convierte en ese hombro en el que apoyarse, en esa figura tranquilizadora que parece entenderla a la perfección. Hemos sido testigos de varios de estos momentos en el pasado, ¿verdad? Esa complicidad que surge, ese apoyo mutuo que trasciende las cámaras y los sets de grabación. Y este incidente en particular no ha sido la excepción. Parece que hubo una situación, y no vamos a entrar en detalles específicos de la causa porque a veces lo más interesante es la reacción, el gesto que sigue. Imaginen la escena, Hande en medio de lo que sea que le haya molestado, quizás un comentario negativo, una situación de estrés en el trabajo, o simplemente un día que no fue su mejor día, y ahí aparece Kerem. No como un espectador, sino como parte activa, ofreciendo su consuelo. Lo que me llama la atención de estas interacciones es la naturalidad con la que se dan. No parece forzado, no parece algo orquestado para las cámaras. Es más bien esa conexión genuina, esa forma de comunicarse sin necesidad de muchas palabras. Cuando Hande muestra esa expresión de enfado, esa leve tensión en el rostro o quizás un gesto de frustración, Kerem parece detectarlo de inmediato. Y su reacción es siempre la misma, acercarse, ofrecer una palabra, una caricia, un gesto de apoyo. Es esa mirada que dice te entiendo, ese abrazo que transmite estoy aquí contigo. Y pensemos un poco en el impacto que esto tiene en nosotros, los espectadores. Por un lado, nos encanta ver a nuestras celebridades en situaciones que las humanizan. Nos hace sentir más cercanos a ellas, más identificados. Cuando vemos que incluso personas con vidas aparentemente perfectas enfrentan desafíos y encuentran apoyo en sus relaciones, nos da esperanza. Nos recuerda la importancia de tener a alguien en nuestra vida que nos respalde en los momentos difíciles. Por otro lado, estos gestos de Kerem hacia Hande refuerzan esa idea de una relación sólida, de un vínculo fuerte. Sea lo que sea que exista entre ellos, lo que se percibe es un gran respeto y un cariño mutuo. Y eso, para quienes seguimos sus carreras y admiramos su trabajo, es algo muy gratificante de presenciar. Ahora, ¿qué podemos aprender de este tipo de situaciones? Bueno, creo que el primer punto clave es la importancia de la comunicación y el apoyo en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, de amistad o familiar. Ver a Kerem actuar de esta manera nos enseña que estar presente para alguien cuando está molesto o triste es fundamental. No se trata solo de dar consejos, sino de ofrecer esa validación emocional, ese espacio seguro donde la persona puede expresar lo que siente sin sentirse juzgada. Además, la forma en que Kerem maneja la situación es digna de mención. No minimiza el enfado de Hande ni intenta cambiar rápidamente de tema. Al contrario, parece reconocer su emoción y se acerca con empatía. Este es un gran ejemplo de inteligencia emocional. Reconocer las emociones de los demás, validar sus sentimientos y responder con compasión es una habilidad invaluable en todas nuestras interacciones. Y hablando de Hande, es importante destacar también su receptividad al consuelo. No es una persona que se cierre en sí misma o rechace la ayuda. Parece confiar en Kerem y permite que la consuele,
lo cual también es un signo de una relación sana y de fortaleza personal. A veces, admitir que necesitamos apoyo es tan importante como recibirlo. Hemos visto esto suceder en diversas ocasiones, y cada vez la reacción del público es similar, un cúmulo de comentarios positivos, de ebooks, de admiración por su conexión. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver una pareja que se apoya mutuamente? A nosotros, como espectadores, nos da una dosis de optimismo y nos hace creer en el poder de las relaciones humanas. Pero también es cierto que, como todo lo que rodea a las figuras públicas, estos momentos son analizados hasta el último detalle. Las redes sociales se inundan de especulaciones, de análisis de sus gestos, de sus miradas. Y mientras que parte de esto es parte del juego, también es importante recordar que, detrás de las pantallas, hay personas con sus propias vidas, sus propios altibajos. Este incidente en particular, donde Ande se enfada y Kerem la consuela de nuevo, nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, requieren esfuerzo, comprensión y un compromiso constante de apoyo. No importa cuánta fama o éxito tengan, la necesidad de conexión humana y de sentirse comprendido es universal. Piensen en la energía que se despliega en esos momentos. La frustración de Ande y luego la calma que Kerem intenta infundir. Es un baile emocional, una coreografía de apoyo mutuo. Y creo que es precisamente esa autenticidad, esa espontaneidad, lo que hace que estos momentos resuenen tanto con el público. No es un guión perfecto, es la vida real, con sus altibajos. Además, no podemos ignorar la dinámica que se ha creado entre ellos. Hemos seguido sus trayectorias, hemos visto su química en pantalla, y ahora vemos esta faceta más personal. Y cada vez que aparece un momento como este, se renueva el interés y la admiración. Es como si nos invitaran a ser testigos de una parte íntima de su vida, y eso, para los fans, es un verdadero regalo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy, este episodio de Ande Erçel se enfada y Kerem la consuela otra vez, nos ofrece varias reflexiones importantes. Primero, nos recuerda la importancia fundamental del apoyo y la empatía en cualquier relación. Segundo, nos muestra un ejemplo práctico de inteligencia emocional en acción, tanto por parte de Kerem al ofrecer consuelo, como de Ande al aceptarlo. Y tercero, nos humaniza a estas figuras públicas, permitiéndonos ver su lado más vulnerable y, al mismo tiempo, la fortaleza que encuentran en sus conexiones. Estos momentos son un recordatorio de que, sin importar el nivel de éxito, todos necesitamos a alguien que nos entienda y nos apoye en nuestros momentos difíciles. Y la forma en que Kerem actúa, de manera consistente, demuestra un nivel de madurez y de cuidado que es admirable. Ha sido un placer acompañarlos en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de estos gestos de apoyo entre Ande y Kerem? ¿Han presenciado alguna situación similar que les haya conmovido? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta. Su like es una gran señal de que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de estas historias que nos inspiran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.